Servicios informativos. Aunque lo estén intentando, no cesa la tormenta Santos Cerdán, Ábalos, Koldo y compañía. Estamos con el verano bastante bien entrado, esto es verdad. Y los jueces continúan haciendo su trabajo porque todavía no se han ido de vacaciones. De manera que esta mañana comparecen ante la justicia la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. ¿Por qué? Pues por su implicación en esta trama, supuestamente delictiva, en la adjudicación de obra pública que estaría encabezada por el exdirigente socialista Santos Cerdán. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene bastante comprobado, bastante constatado, que Pardo de Vera, en lugar de oponerse, lo que hacía era más bien facilitar todos esos contratos de obra pública que finalmente se llevaban a cabo. Más tarde recordaremos algunos de ellos. Algunos en los que Koldo, algunos momentos en los cuales Koldo, esas conversaciones intervenidas, le decía a Pardo de Vera, esto hay que agilizarlo lo más posible. Pardo de Vera le decía, hombre, vamos a hacer esto, pero acabamos de entregar un contrato a Levantina y esto va a cantar mucho. Y finalmente lo que hacían era entregarle un mes después ese contrato a Levantina, que era lo que inicialmente pretendía Koldo. Esto, evidentemente, lo vamos a contar. Pero el asunto de la corrupción del Partido Popular ha venido a taparlo un aliado insospechado del Partido Socialista. Es el caso Cristóbal Montoro, que representa, miren, una impresentable manera de hacer política de capitalismo de amiguetes. La justicia acusa al exministro del Partido Popular de liderar una organización para traficar desde el Ministerio de Hacienda con la modificación de leyes y reglamentos a cambio de beneficios económicos. Bueno, que Montoro convirtió en su pasatiempo favorito esto de investigar, hostigar y atacar a empresas y particulares, además de a políticos, incluso de su propio partido, utilizando el inmenso poder del Ministerio de Hacienda, es algo que sabemos todos. Esto es algo de dominio público, porque hubo un tiempo en España en el que todo el mundo sabía que quien tuviera un problema con Hacienda tenía que acudir no a la correspondiente ventanilla a hablar con los funcionarios del Ministerio, sino que tenían que pasar por el lobby de Montoro, que ya hablarían ellos con Hacienda para intentar solucionar los problemas. Hoy, por ejemplo, publica el diario El Mundo que Equipo Económico montaba citas con el Ministerio para solucionar problemas legales. Está publicando a esta hora Europa Press que los investigadores del caso Montoro apuntan a una red de empresas pantalla para ocultar pagos incluso fuera de España y cuentan que Hacienda lo que sospecha es que Montoro, fíjense, es que es sencillamente delicioso, que Montoro no declaró el IRPF, el valor real de su venta en participaciones de Equipo Económico. Un ministro de Hacienda que resulta que perseguía a todos los españoles porque no estaban a cuentas con el fisco y resulta que supuestamente, según sospecha, el Ministerio de Hacienda no declaró el IRPF. Qué interesante, ¿verdad? Paréntesis. Dirán ustedes, bueno, es intolerable esto que hacía Montoro. Y es totalmente cierto, es verdad, tendrán ustedes razón cuando lo digan. El problema es que uno mira lo que sucede hoy día y lo que cuentan los dirigentes del gobierno y del Partido Socialista, y el paralelismo es sencillamente pavoroso. Porque si Montoro utilizaba datos fiscales para amedrentar, ¿qué podemos decir entonces de las filtraciones interesadas, de los problemas con Hacienda sobre el novio de Ayuso, un asunto que ha llevado al fiscal general del Estado al banquillo? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, a Koldo, a ese exasesor personal de José Luis Ábalos, que le mandaba mensajes al número 2 de María Jesús Montero pidiéndole ayuda para que Hacienda beneficiase, que tuviera un trato favorable con empresas relacionadas con la trama? Es que la historia, miren, es que muchas veces se repite. Vamos a cerrar el paréntesis. Bueno, probarlo del ministro Cristóbal Montoro va a ser complicado porque el tráfico de influencias, ya lo sabe usted, es uno de los delitos más complicados de probar. Pero en todo caso, en el Partido Socialista llevan meses a la deriva, esto bien lo sabe usted. Y han visto en esto de Montoro un flotador al que agarrarse para no ahogarse en su propia corrupción y ponerse en esta estrategia que dominan también, que es la del y tú más, y tú más. De manera que, a pesar de los pesares, los ministros ariete del gobierno se han agarrado a esto, lo que sea, con tal de ofrecer la sensación de que el caso Montoro empata el partido con los Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, Aldama, Begoña Gómez, el hermano y el fiscal general del Estado, además de las mordidas y todo esto. Adelante, ministro de Transformación Digital. Estamos conociendo un modus operandi que pone los pelos de punta. Hacienda se dedicaba a amenazar a todo aquel disidente, incluso a periodistas que pudieran informar, y que se dedicaba a beneficiar a empresas que pagaban comisiones, altísimas comisiones por ello. Oiga, eso es tener todo el Estado, todo el aparato del Estado a disposición de una organización que desde la cúspide hasta abajo tiene un modus operandi.
desde la cúspide hasta abajo tiene un modus operandi por lo que hacía Cristóbal Montoro. Pero luego no se puede decir que el Partido Socialista tenía un modus operandi desde la cúspide hasta abajo con el caso de Santos Cerdán, porque siempre ha habido clases, ¿verdad? No se quede atrás, ministro Bolaños, por favor. El Boletín Oficial del Estado no estaba al servicio de la ciudadanía, estaba en venta a los poderosos y bien caro que nos sale a todos. Era un gobierno privatizado, creando leyes y aprobando leyes a medida de los poderosos que podían pagarlas. Por tanto, de confirmarse estos hechos por la justicia, insisto, estaríamos ante unos comportamientos gravísimos que hacen avergonzarse a cualquier persona que considere que la política es un servicio público, un servicio a la ciudadanía. Pues tiene toda la razón el ministro. No es ironía, ¿eh? No es ironía, tiene toda la razón. Estamos de acuerdo al 100%. Avergüenza, y es absolutamente inaceptable, como él ha dicho, gravísimo, poner el Boletín Oficial del Estado al servicio de los poderosos para confeccionar leyes a su medida que terminen beneficiándolos. Y es más, es que esto es hasta corrupción. Estamos de acuerdo. Pero profundice, ministro, en el argumento, que igual no ha caído al hacer esta afirmación, pero es que se ha definido a usted mismo, y ha definido al gobierno de Pedro Sánchez, y ha definido a la perfección eso que han sido los indultos o la ley de amnistía. ¿O es que Pedro Sánchez no ha puesto el Boletín Oficial del Estado al servicio de los poderosos, es decir, sus socios independentistas, para confeccionar leyes a su medida que terminen beneficiándolos y con los que a su vez se termine beneficiando quien ha promovido esos cambios legales? ¿No es esto también corrupción, ministro? Algunos deberían fijarse un poco más en lo que dicen y mirarse un poco más a sí mismos y dejar de mirar tanto al de enfrente. Si es que son capaces de ver la corrupción en el de frente, pero no en la que ellos mismos promueven. Miren, están todos inhabilitados para andar denunciando absolutamente nada. Ahora resulta que todos están llevando las manos a la cabeza y se indignan con esto de Montoro. ¡Qué barbaridad lo que hacía el bueno de Cristóbal, o el malo! Pero hubo un medio que en solitario fue el que comenzó a denunciar durante años las prácticas de este ministro del Partido Popular. Y nuestras presiones y perjuicios económicos nos costó. Lo que sucede es que ya tenemos la piel muy dura. Mucho antes de que en 2017 salieran las primeras informaciones, Libertad Digital empezó a contar 3 años antes, en qué consistía este lobby de Montoro, cómo trabajaba y cómo operaba. Pongamos un ejemplo. Por favor, presten atención. Miren, mientras nadie ni un solo medio hablaba de esto, en Es Radio denunciábamos aquel episodio que tuvo lugar en 2012. Entonces el exministro José Manuel Soria, el de Industria, trató de aprobar una reforma del sistema energético español que tenía fuertes recortes para las subvenciones a las renovables y en particular para la energía termosolar. Y afectaba todo esto directamente, por ejemplo, a una empresa, a Abengoa. Se da la circunstancia de que el presidente del lobby de Montoro era consejero de Abengoa. Y curiosamente Montoro se opuso radicalmente en un Consejo de Ministros a esa retirada de primas y lo hizo mostrando un informe con membrete de Hacienda. ¿Saben ustedes lo que hizo el ministro Soria? Cogió, metió la mano en su cartera y sacó exactamente el mismo informe, pero con membrete de Abengoa. Y es entonces cuando quedaron claros los intereses que defendía Cristóbal Montoro. La venganza a este agravio se la cobraría a Montoro en plato muy frío, años después, porque se da la circunstancia de que Soria tuvo que dimitir por la filtración de los papeles de Panamá y tras desvelar Montoro que la madre de Soria tenía una cuenta en Suiza. Esto lo relató el exministro Soria. De todo esto estuvimos informando aquí en Es Radio durante años. Durante años. ¿Quieren otro ejemplo? Vamos a recuperar este extracto del programa de Federico Jiménez Los Santos, que tiene ya un tiempo, Corresponde al 20 de abril de 2015, hace 10 años, cuando nadie hablaba de despacho económico, nadie hablaba de Cristóbal Montoro. Y nosotros sí que lo hacíamos. Recordemos. Pero por si acaso alguien podía sospechar que a lo mejor Montoro actuaba con esta celeridad disparatada, haciéndole daño al partido para protegerse a sí mismo, vehemente sospecha, después de que Libertad Digital contara que Montoro se presentó en el Consejo de Ministros con un doble informe, uno que llevaba él favoreciendo a Abengoa, cliente de Equipo Económico, el despacho de tráfico de influencias que montó él, y que ese informe con el membrete de Abengoa, la empresa cliente de ese equipo, lo tenía también el ministro de Industria en su cartera. Pues hoy publicamos un dato más que demuestra hasta qué punto la putrefacción en 2 ministerios, Hacienda e Injusticia. Hacienda, ¿he dicho injusticia? Esta vez no ha sido un error, ha sido un acierto impremeditado.
es como para investigar. Esto, lo de Montoro sí que merece, es el que nos está saqueando este año de nuevo. Atención a lo último de Montoro y del ministro de Justicia. Distintas fuentes han confirmado a Libertad Digital que el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, abrió las puertas de Codere a Equipo Económico. Catalá fue subsecretario de Hacienda entre 2000 y 2002 con Cristóbal Montoro como ministro. Después fue secretario general de Codere, empresa del juego en España, teniendo como asesor a Equipo Económico, antes Montoro y Asociados. Codere resultó beneficiada tras hacer presión en la redacción de la ley del juego de Zapatero. Catalá había sido contratado para conseguir buenas relaciones con la administración. Bien, esto es lo que en cualquier sitio se llama cautamente puertas giratorias, en otros casos corrupción, sencillamente. Estar al mismo tiempo en el sector privado y en el público, tener un despacho de tráfico de influencia y al mismo tiempo tener dos ministerios en el gobierno. 2 ministerios en el gobierno, legislando para beneficiar a unos pocos. De esto informábamos solamente nosotros. Luego lo hicieron muchos otros, es verdad, esto también es cierto. Pero los primeros nosotros, nadie más. Y en solitario. Solamente una conclusión. Es precisamente por cosas como esta por las que existe esta emisora. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.